tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo por Unicanal, también estamos por el 13:21 en punto en estos momentos. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, Claudia y a toda la gente. Y bueno, acá hablábamos antes de entrar al aire del informe de salud que no salió todavía. Preocupa cuando tarda mucho que no esté más batiendo ningún récord negro nuevamente. Vamos a ver qué nos depara el informe del Ministerio de Salud de los casos de hoy y los fallecimientos. Y por supuesto, el programa, como en los últimos tiempos, va a girar también en torno a lo mismo de siempre, ¿verdad? El tema de salud, de alguna manera, desde todos los puntos. ¿Cómo afecta todo? No sé si decimos todavía, ¿verdad? Hay un invitado, un senador que tenía que estar con nosotros, pero no quiero decir, pero un cercano suyo dio positivo, un familiar suyo. Sí, familiar Dio acá. positivo al COVID. Entonces, ahora nos están avisando. Acá está incluso el resultado de la prueba que nos envían, cercano a este senador. Y yo creo que no va a estar, sí, lo lógico, ¿verdad? Si una persona tan cercana a él da positivo, no creo que esté. Mejor si podemos entrar vía Zoom con él, Belén, podemos probar eso, ¿sí? Hola, Claudia. Hola Jorge, ¿qué tal? Un saludo a Pipo y a todos los televidentes. También comentábamos fuera de aire, Jorge, acerca de los lotes de vacunas que llegaron a diferentes países a través del mecanismo COVAX y vuelve a surgir la pregunta, ¿por qué no a Paraguay o cuándo las dosis AstraZeneca de COVAX llegarían a territorio nacional? Hablamos de 864.000 dosis que llegaron a Argentina, sería el segundo lote. El 28 de marzo recibieron el primer lote cerca de 200.000 dosis. Y también El Salvador recibió 96.000 dosis. Y nosotros seguimos aguardando la fecha de llegada a Paraguay. Sorprendió en la semana, de eso estábamos hablando en la radio, Pipo, con Claudia. Yo tratando, y voy a decirlo, ¿verdad? En medio de tantas pálidas, entrar otra vez nosotros todos los días a tirar fuego, buscando un lado positivo, para aportar, construir, no solamente destruir. El otro día un ex ministro me decía, está bien el lloro, ¿verdad? Pero cada tanto habría que proponer, ¿verdad? Entonces también eso pasa al lado de la oposición. Entonces buscando el lado positivo, positivo medicamentos. Yo dije, bueno, es cierto, los medicamentos tienen que estar en los hospitales, categórico. Pero si no están en los hospitales, ya sea por los procesos licitatorios engorrosos, burocráticos, el proveedor que no responde a tiempo, y si hay en las farmacias, bueno, se creó esta herramienta paliativa para ayudar a los familiares, los pacientes que están desesperados con recetas en manos, los hospitales públicos. Después hablamos con María Laura Guaraña, la presidenta de la Cámara Paraguaya de Farmacia, y nos dice, nos casaron, pero no nos presentaron al novio, ni siquiera le llamaron. No saben de qué se Y trata. nosotros decíamos, la esencia del positivo medicamento es trabajar con el sector privado. Si vía Diven, el familiar va a arrimar toda la documentación para que desde ahí se hagan cargo del gasto de los medicamentos. Pero después de esa entrevista que tuvimos con ella, con la representante de la Cámara Paraguaya de Farmacias, la gente del Ministerio de Salud se reunió con ella y llegaron a un acuerdo. Digo nomás, eso revela también una tremenda improvisación en varias cosas, ¿verdad? Entonces digo... ¿Sabes lo que revela, Jorge? Y yo veo, y creo que va a ser el tema también de la primera entrevista ahora que tenemos con el diputado Bachi Núñez, que está acá. El tema de hacer más complicadas las cosas. O sea, nosotros tenemos definido acá, hay un objetivo y tenemos que buscar el camino más rápido para llegar a ese objetivo. Y seguimos buscando vueltas y curvas y contracurvas y compliquemos más las cosas y demos... Y acá hay una sola solución. O sea, los medicamentos están en las farmacias privadas. Va el Estado con la chequera, va, no sé, la binacional o va no sé quién con la chequera y le dice, ¿cuánto tiene, señor? Deme todo. Y recopila todo y lleva todo al hospital público y terminó la cuestión. Pero si vamos a estar, no, yo te hago un vale para que vos te vayas a la farmacia y la farmacia te venda y ya sube el precio. Complicamos todo. Le queremos dar la plata a la Nacional de Salud, le damos al Ministerio de Hacienda para que metan bien el presupuesto, para que el presupuesto se use quién sabe en qué. Ese tema del blindar los presupuestos es una mentira que tiene 20 años de blindar. No se blinda un carajo, eso ya lo demostró el FONACIE y compañía, se usa para cualquier cosa la plata. Entonces, queremos darle la plata a salud,
Pues démosle a salud, díganle a Nicanor y a, ¿cómo se llama el director del Cáceres. DIPU? A Cáceres, haga un cheque por lo que le queda y entregue al Ministerio de Salud. Y usted, Ministerio de Salud, muéstrele acá a la cama, a la bicameral, en qué gastó toda la semana. Pásele un resumen con la factura. Pero acá no, acá queremos meter y hacer una ley y la contraley. No, yo quiero que la ley tenga mi nombre. No, yo quiero que la ley sea la mía. No, yo quiero que la mía. No, así estamos. Y la gente se muere como, voy a decirlo mal, se mueren como perros. Como moscas se muere la gente. Vamos a presentar el primer tema, vamos a desarrollar porque fue noticia esto que promulgó la ley cobertura total de internaciones por COVID en UTI. El presidente de la República promulgó esta ley y estaba leyendo qué alcances tiene. Abarca el sector público, Sí. IPS, y también el sector privado, medicamentos y también usar fondos del IPS. Entonces lo que queremos saber es cuál es la diferencia entre este proyecto que ya ahora se tiene que reglamentar, hay un plazo de 2 o 3 días para la reglamentación que tiene que hacer el Ministerio de Salud. ¿Basta esto o tenemos que acompañar ese proyecto que planteó, que se aprobó en el Senado, que presentó Blas Llano, que tiene que ver con los gastos socioambientales, la plata de las binacionales? O lo otro que presentó el diputado Latorre, después del que hablamos la semana pasada, y vamos a desarrollar con él, con el diputado Basilio Bachi Núñez, esto de usar los 150 millones de dólares de gastos sociales, ¿es factible o no? ¿Qué es lo que dice ese proyecto de ley específicamente? De eso queremos entender, porque esto es urgente, me parece que ya no hay más tiempo que perder, por eso cuando veía esto, lo del presidente de la República que promulga esta ley de cobertura, que crea este Fondo Nacional 100% cobertura a pacientes que están en las unidades de terapia intensiva, dije, bueno, esto es lo que hace falta hoy, rápidamente. Porque si no parece o da la sensación de que diputados plantean una cosa, el Senado dice, no, nosotros vamos a demostrar, y vi el titular la semana pasada, un diario, decía, paliza del Senado a diputados. Entonces como que ahí yo digo, le digo a los políticos, Figurativo. Esperemos un poco, ¿verdad? Hoy dejemos de lado esas diferencias o ese afán de protagonismo que puedan tener algunas individualidades y definamos lo más pronto, lo más rápido posible este proyecto que tiene que ver con el uso del dinero, de crear fondos, porque hoy la gente está desesperada, familiares afectados que tienen a sus familiares internados por COVID. Claudia, ¿tenés un informe al respecto? Tenemos un informe al respecto que habla acerca del camino, ¿verdad?, para llegar a utilizar o no esos fondos socioambientales de las binacionales. Es una discusión que desde gobiernos atrás se viene planteando en el Poder Legislativo. Finalmente, una primera propuesta de la diputada Katia González fue rechazada en la Cámara de Diputados y días después en la Cámara de Senadores una propuesta de Blas Llano en el mismo sentido se aprueba y ahora quedaría nuevamente en las manos de los diputados analizar y aprobar o rechazar este proyecto que propone cerca de 150 millones de dólares de las binacionales, utilizarlos o destinarlos al área de salud. A continuación tenemos los detalles. A poco más de un año del inicio de la pandemia, el sistema de salud del Paraguay se encuentra saturado y desprovisto de medicamentos e insumos. Pacientes no solo aguardan por camas de terapia intensiva, sino que quienes acceden a ella deben sortear la falta de las medicinas para poder recibir el adecuado tratamiento. En un intento de aplacar la crisis sanitaria, el gobierno lanzó el programa Putubó Medicamentos. Sin embargo, en menos de 24 horas, los propios familiares de pacientes denunciaron la burocracia, las farmacias se desentendieron y los médicos alegaron que esta herramienta en verdad es un problema. No le veo la gracia a este tema del Putubó porque tenés casi como 72 horas para confirmación de la compra del producto. O sea, no le podés congelar a tu pariente o a tu paciente ahí internado como para que pueda recibir su medicamento en esas 72 horas. En el caso de ellos que está intubado, no sé si va a aguantar sin el medicamento. Nadie no te va a recuperar en realidad, o sea, si es que vos te entras en esa aplicación y después, ¿qué vas a hacer si necesitas urgente el remedio? Y no tener la plata. Así es, no tener la plata. Y en realidad tenés que tener la plata para ir a comprar y después te vas a recuperar otra vez, pero si no tenés el problema.
¿Existe o existió el dinero para cubrir los gastos?, mencionan especialistas y referentes de gobiernos anteriores. Mientras, el Ejecutivo se ve forzado a cancelar obras para obtener dinero, en el Congreso Nacional discuten la utilización de los fondos socioambientales de las binacionales para destinarlos a salud, una discusión que fuera de la crisis sanitaria siempre encontró resistencia. Se trataría de $150 millones para invertirlos en insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia. La oposición denuncia que estos recursos no están transparentados y que son la caja chica de los diferentes gobiernos, y los colorados, quienes rechazaron la propuesta, alegan que la utilización de estos recursos no puede disponerse por una ley porque están regidos por tratados internacionales. La propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados en primera instancia, luego aprobada en el Senado, y ahora los ojos estarán puestos nuevamente en el accionar de los diputados. Tenemos una consulta para ustedes a través de las redes sociales, @CaraoCruzPI, también en Facebook, que dice lo siguiente: sobre el uso de los gastos sociales de las binacionales, ¿crees que deben ir, primera opción, directo a salud y segunda, al presupuesto general de la nación? Los comentarios a través del hashtag COCPI. Dale, Claudia, muchas gracias. Acá me confirman, el senador Blas Llano iba a estar con nosotros. Blas Llano. Pero un familiar suyo dio positivo, la acaban de confirmar, y acá nos envían también el resultado, para que vea que no es volar, real. Incluso, ojo con esto, le acaban de internar a este familiar. Una persona joven. Joven, cercana al senador Blas Llano, y bueno, y por eso, obviamente, no va a estar por eso con nosotros, ¿verdad? Tiene que aislarse él mismo. Él mismo tiene que aislarse, ¿verdad? Una cuestión lógica, ¿verdad? No sé si en medio, no creo ni siquiera que podamos hacer por Zoom, ¿verdad? Yo tengo un familiar cercano, lo que menos voy a tarde es... Bachi Núñez, diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo, Claudia, y buenas noches a la teleaudiencia. Muy bien, muy bien. Tenemos distanciamiento de sobra con Bachi. Más de 5 metros. Más, muchísimo. Y hace un mes yo tuve hace un poco también un plano general. Para que vea el distanciamiento con el diputado Bachi, por eso él está sin tapado. ¿Ven algo? ¿Estamos cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 metros. No, y aparte hace un mes yo estuve con COVID. O sea que estoy con anticuerpos. Está todavía altos. con... Bueno, explícanos, yo decía hace rato, a mí me da la sensación de que hay un afán de a toda costa sacar un rédito político, y me parece perverso de la clase política en una situación como esta. Yo presento un proyecto, quiero que se apruebe mi proyecto, en diputados argumentan, presentan otro proyecto mucho más integral, más abarcante. Sí. Después desde el Senado dicen, no, nosotros vamos a demostrarle que sí podemos. Hoy tenemos que dejar de lado esas diferencias o esas cuestiones coyunturales de las diferencias naturales políticas. Y diputados, pongámonos de acuerdo y saquemos lo más rápido posible un proyecto conveniente para la gente. Mira, Jorge, Pipo, Claudia y audiencia, como médico soy uno de los que más trabajan en proyectos que beneficien al área de salud. Y en este caso, quisiera aclarar también de que coincido contigo, hay una hoja de ruta de la oposición, lo estaba diciendo fuera de cámara. Los fondos socioambientales, hace 2 años, primero se quiso destinar a energía eléctrica, Ñandé Energía. Partió del equipo de Efraín Alegre del Senado, y después nosotros, como tuvimos una asesoría de 5 constitucionalistas y donde nos dicen de que esto no puede entrar en el presupuesto de gasto de la nación, al final creemos que no están dando la razón, porque en la ley que presentan ellos dice que disponerse que se utilice para salud, no dice que entre en el presupuesto de gasto de la nación. Ahora yo quisiera aclarar qué son las entidades binacionales para que la gente entienda. Las entidades binacionales son empresas binacionales. No hay una Itaipú paraguaya, no hay una Itaipú brasilera, no hay una EBI paraguaya, no hay una EBI argentina. Tienen una personería jurídica.
tienen un patrimonio y ese patrimonio es indivisible. Y me alegraría yo que los colegas, diputados y senadores de la oposición, que cuando hablen de transparencia, hablen en todos los sentidos. ¿Por qué entonces las empresas que son sociedad anónima, como ESAP y Copaco, no están en el presupuesto de gasto de la nación? Y no están. Nadie se preguntó eso. Yo a lo menos soy legislador primer periodo. Me encantaría que estuviese el senador Blas Llano, que ya fue diputado, senador, creo que cuarto, quinto periodo de legislador. Y yo me hago esta pregunta en 2 años y medio. ¿Cómo le controlamos? Entonces, si yo estoy a favor de la transparencia, ¿por qué el Senado aprobó ese crédito el préstamo de un crédito de 17 millones de dólares a los campesinos en octubre? Fue promulgado. ¿Sabe qué hicieron, Jorge? Porque esto es importante tratar porque tenemos que hablar de transparencia. 17 millones de dólares aprueban en el Senado, la ley no estaba. Aprobaron de forma en 15 días, cuando ellos se ponen de acuerdo y donde destinan esos fondos a 2 organizaciones campesinas identificados con un sector, en diputados nosotros rechazamos. Ellos se ratifican nuevamente, los que están con la transparencia, los que tienen mayoría en el Senado. Lo mismo hicieron con Fonavis, donde nosotros pusimos que sea a través de licitaciones. Pero ellos querían a través de la SAT, porque ahí pues nos repartimos las viviendas, yo hago 1000, vos 2000, y ese viejo esquema es que con el gobierno de Horacio Cartes, en el periodo anterior, se desmanteló. Y nuevamente entonces, un grupo de, principalmente senadores y algunos diputados, están en eso. Porque nosotros como bancada, eso Jorge, Pipó y Claudia presentamos para que sea por licitación. Ahora, te pregunto, diputado, en el tema directamente de los fondos de Itaipú y de Yacyretá, debe haber un remanente, no creo que ya que sea todo, hoy en mayo, estamos en abril, mayo ya. Eso se puede directamente, si se quiere, por la urgencia que tenemos, directamente transferirle al Ministerio de Salud, decirle, acá tenés la plata y rendime. ¿Por qué se quiere meter en el presupuesto y que el Hacienda asigne y que usted otra vez, o sea, no usted, la bicameral de presupuesto decida mañana que ese dinero en vez de irse a salud se va a ir a un mes? Yo estoy diciendo una cosa, ¿qué va a pasar como siempre? Va a irse otra vez a bonificaciones, pasaje, bocadito. Sabemos que ellos no quieren recortar. Bueno, mira, con la cronología que pasó Claudia, yo no coincido. Porque nuestro proyecto, porque yo soy proyectista con Raúl Latorre, es anterior al proyecto de los liberales y del PEN, donde está Katia también, la colega Katia. Es más, nosotros pedimos que se trate el proyecto y tuvo el voto de 60 diputados, colorados, liberales y de Patria Querida, creo que Hagamos. Pero ahí hay una diferencia, diputado. En verdad, en el material que elaboré, ¿verdad? Que elaboramos con el equipo de producción, nos concentramos en los proyectos que habla de la totalidad de los fondos sociales. El proyecto que usted elaboró con Raúl Latorre, tengo entendido, usted me va a corregir, habla de los fondos sociales, pero no de la totalidad. Sería utilizar una cifra nada más. Se le da la posibilidad, nosotros no hablamos de cifras. El Senado habló de cifras en el tema de terapia y nosotros hablamos con los senadores médicos. Nosotros trabajamos con ellos, a mí me invitaron, el senador Barrios me invitó para trabajar, Raúl Latorre se fue, o sea, había un acuerdo que el Senado trabajaba para los pacientes que están internados en terapia, para que haya una cobertura integral. Y nosotros trabajamos para los pacientes que están internados, pero no en terapia, ya sea en hospitales públicos, en IPS o en sanatorios privados que tienen acuerdo con el Ministerio de Salud. Entonces nosotros trabajamos en el proyecto, me van a disculpar los proyectistas, en este caso los colegas liberales y del PEN, pero en el proyecto que ellos presentan ponen insumos médicos, materiales de bioseguridad y obras de infraestructura. Yo les pregunto, y como médico, y le consulté. Protección social también se incluyó. Y protección social ahora incluye, y eso para el paciente que fallece, que se le compre cajón, etcétera, etcétera. Pero como médico yo les digo, insumo es una cosa, medicamento es otra cosa. Insumos son los catéteres, son las sondas, son las jeringas. Entonces, está mal desde su redacción. Y nosotros lo dijimos eso en plenaria. En cambio,
el proyecto que presentamos con el colega Latorre, Jazmín Narváez y otros de otros partidos, incluye el abastecimiento de los hospitales de medicamentos, que es el gran plagueo, que estella en los hospitales los medicamentos. Nosotros, lo que yo le pregunté a los colegas también, ¿cuánto es el remanente de los fondos socioambientales? Y no sabemos. Entonces, ¿cómo yo voy a poner solamente fondos socioambientales? Entonces pusimos también remanentes de préstamos de Hacienda, remanentes de los 1.600 millones de dólares, donaciones si tenemos o legados de alguien que quiera colaborar. Es un proyecto integral y miren, fue aprobado por 60 votos. Pero a ellos no les gustó el texto y que nosotros, y como líder de bancada fui el que propuso el mismo texto que se aprobó de Senado, igual propuse que sea, utilícese, se le autoriza al presidente a utilizar los fondos de los gastos sociales. Tengo que hacer Lo mismo que Senado. Una pausa cortita. Eso que dijiste me parece, proyecto integral, de eso se trata, ¿verdad? Lo más abarcante posible. Integral y complementario con lo del Senado. Absolutamente. Los que están en terapia y los que están internados en sala común. Ahora, lo que promulgó el Ejecutivo no es integral porque finalmente se concentra en UTI. Claro. Claro, y porque nuestro proyecto no trataron, Claudia. Al final ellos trataron un proyecto rechazado, hicieron un copy-paste. Es copiar y pegar. Es el mismo proyecto que nosotros rechazamos, presentaron en el Senado, presentó el senador Blas Llano y le agregaron protección social. Lo único que, claro, este proyecto que promulgó el Ejecutivo es cierto, es UTI, y la pregunta es 4.000, ¿cuántos internados ya tenemos? Casi 4.000 internados. Más de 4.000 En UTI tenemos 500. No, olvídate UTI, o sea, no olvídate, pero eso ya tiene No, cobertura con el... 3.000 internados, de los cuales 500 están en 4.000. terapia y 2.500 Claro, internados. No, entonces recién vi. también nosotros decíamos con el tema positivo medicamentos. ¿Qué pasa con los que están internados? También tienen esta necesidad. Los que están en reanimación esperando cama, Esperando en cama, ¿verdad? urgencia. Por Sí. eso hablamos de un proyecto más integral, que tenga una cobertura total, ¿verdad? De lo contrario, son parches de vuelta. Yo creo que nos sirve eso, ¿verdad? Sí. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Seguimos en Cara o Cruz y vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos a través de las redes sociales, @CaraOCruzPI, que dice la gente con respecto a la utilización de los fondos socioambientales de las binacionales. Reiteramos la consulta que dice lo siguiente. Vamos a ver. Sobre el uso de los gastos sociales de las binacionales, ¿crees que deben ir? La gente en un 85% dijo directo a salud y 15% al presupuesto general de la nación. Ahí tenés ahora, ¿verdad? Ahí vamos a ver si es que está Vamos a ver qué disponible. dice. Quiero saber qué dice la gente. Está la encuesta. Vamos a ver, quedamos en suspenso. Igual, Qué miedo, 85 a 15. Ahí está. ¿Qué dice 85? Directo a salud, 85%. Sentido común. Cada vez Claro, somos más- más piposismo. Más Sentido- vale. Y No, pero eso 15%. tipo- Al menos común de Pero sentido. ojo, pero, estamos de acuerdo, pues sentido común. Claro, simplicidad. Pues si envías Simplicidad. al presupuesto, no tenés ninguna garantía del blindaje que se quiere, que yo estoy de acuerdo, entre paréntesis, ¿verdad? No podemos estar en contra de eso, ¿verdad? Ahora, lo que sí tenemos que hacer bien las cosas. A eso es lo que yo voy. O sea, si no hacemos bien y dejamos un mal precedente, pues yo revisé un montón sobre el tema de uso de gastos socioambientales y a mí me dicen especialistas juristas que no tienen ninguna camiseta puesta, el precedente que nosotros podemos utilizar de tomar la decisión, Paraguay no más, de incluir los gastos socioambientales al presupuesto de manera unilateral. Del otro lado nos pueden venir con una historia no sobre los gastos socioambientales, con otra cuestión que puede ser perjudicial para el Paraguay. Entonces yo digo, mucho ojo con este tema, ahora que estamos puertas de la renegociación del anexo C. Entonces todo lo que hagamos nosotros en el tema Itaipú, del otro lado están pendientes y mirando, y sabemos cómo son los brasileños, ¿verdad? Sumarle a todos los incumplimientos que ya tenemos. Entonces, diputado, en concreto, el Senado aprobó esto que de Blas Llano, va a diputados, ¿verdad?
Y ahí es lo que yo digo, y estábamos comentando en la radio el otro día, estamos en un tira y afloje, que el proyecto del Senado, que el proyecto de diputados, y mientras tanto la gente sigue muriendo, la gente sigue pidiendo medicamentos. ¿Cómo le damos celeridad a esto, diputados? Para demostrar nomás la ausencia de egoísmo de nuestra parte, fui yo el que propuso el miércoles pasado el tratamiento en una sesión ordinaria. Hacer una pausa extraordinaria, tratar la media sanción del Senado. ¿Por qué? Porque no podíamos esperar una semana más que pacientes que están en terapia no tengan la cobertura de esta ley. Son 11 a 13 millones por día que tenés que pagar. Entonces, por un encontronazo entre colegas diputados o con senadores, o qué proyecto de ley es el más lindo, ¿quién está sufriendo? El paciente que está en terapia y los familiares que tienen que empeñar su vivienda, su moto, su auto. Entonces, Jorge, para que la ciudadanía sepa, nosotros pedimos que se trate y esperábamos esa reciprocidad también del Senado. Y espero que traten, porque ¿cuántos están esperando? Estamos hablando de casi 3.000 pacientes internados que no necesitan este enfrentamiento. Y repito, en este proyecto de ley que fue rechazado, no está la cobertura para pacientes internados. Por eso hablé también de modificar esto entonces e incluir, ya que ellos quieren tener su proyecto de ley, no sé quién o no sé por qué hizo esta jugada el senador Blas Llano, porque repito, es copiar un proyecto de ley de diputados y presentar por Senado. Hasta diría que es un mal precedente, porque entonces nosotros vamos a usar nuestra mayoría en diputados y todo lo que se rechaza en Senado vamos a meter por diputado. Y vamos a esperar que ellos no tengan 30 votos en algunas especulaciones que se puede hacer. Entonces lo ideal es conversar entre colegas parlamentarios, tanto senadores y diputados, como hicimos para este proyecto de terapia. A mí me da la sensación de que cada uno, es cierto, quiere su protagonismo. Y ahí podemos llegar a coincidir. Reúnanse con los otros actores políticos también. Diga, convengamos, nadie va a ser el padre de la criatura. Esto no va a ser un proyecto de Raúl Latorre, no va a ser un proyecto de Bachi, no va a ser un proyecto de Katia ni de Blas Llano. Un proyecto consensuado. Vamos a consensuar y saquemos lo más rápido posible. Porque si no se queda esta sensación de que cada uno quiere ser el padre de la criatura. Jorge. Yo saqué el proyecto para usar los gastos socioambientales porque hay una presión ciudadana, ¿Por qué? Por la necesidad que hoy tenemos en los hospitales. Entonces, los líderes de bancada, los actores políticos, tienen que reunirse y saquen un proyecto consensuado de todos, del Parlamento. Nadie va a ser dueño de ese proyecto como yo percibo hoy se da, diputado. Agarro el desafío y me pongo a disposición de los colegas que están viendo para trabajar en forma conjunta y que sea un trabajo conjunto. Y les pido a los senadores también que traten el proyecto de los diputados, de los 60 que votaron a favor. Y le respondo también a Claudia el por qué no solamente nosotros incluimos gastos socioambientales, sumamos también un remanente de 35 millones de dólares del Ministerio de Obras Públicas, porque ninguno de los legisladores a ciencia cierta saben cuánto no está más comprometido o cuánto nos sobra de los gastos socioambientales. Aprobamos la ley sin saber. ¿Y cuánto se puede liberar también? O sea, el tema también es que esos gastos no están en una caja el 1 de enero. Disponible así 100%. No, y la pregunta va a ser eso, o sea, estamos hablando de semana otra vez, lo que dice Jorge, semana, esto va a llevar semana otra vez, diputado, hasta que si no se sientan mañana ustedes con el Ejecutivo, que le diga al Ejecutivo, en esto estoy de acuerdo, diputados y senadores, y nos ponemos todos de acuerdo, decimos, vamos a sacar así, y como vamos a decir, hacemos una sesión maratónica, ustedes están esperando que me manden ustedes, yo les apruebo acá, y se consensúa, se puede sacar en 2 días, pero si no puede tardar semanas y semanas, y la gente está, hoy estamos los pasillos. En el piso no tiene, no, en el barro están, en el barro. Como médico te digo que sé porque estoy en varios grupos de médicos y está bastante difícil la situación de los compatriotas. No da ya para discutir, para sentarse a hacer grandes discursos en el Parlamento, ni para sentarse a, así como dicen ahí, el padre de la criatura, y poner opiniones, y poner posiciones políticas, posiciones filosóficas.
Mientras... Acá estamos en plena guerra y no sabemos, tenemos que comprar bala. Jorge, quería, discúlpame, diputado, Sí. también quería complementar tu propuesta y lo que está diciendo Pipo. En vez de que la discusión sea en el legislativo, el presidente de la República tiene la potestad para llamar a ambos directores de las binacionales y mismo. decir, este dinero vamos a utilizar para lo mismo que ustedes están proponiendo. Creo, ¿por qué no se concentran los colorados en convencer a Mario Abdo que haga eso? Le falta liderazgo, ¿por qué no lo hace? Ese es el camino más breve realmente. Mira, Claudia, yo te voy a decir una cosa. Yo trabajo por mi bancada, por Honor Colorado. No es que nosotros estamos permanentemente en conversación con el Ejecutivo. Yo creo que esto está en el estamento legislativo y no podemos ser egoístas. Nosotros, los legisladores, porque me rechazó mi proyecto en diputado, meto por Senado. Ese es el gran error. Entonces, no tenemos problemas, hasta diría, con el colega Raúl Latorre. Dejemos nuestra media sanción, unifiquemos este miércoles, incluyamos pacientes internados, incluyamos que los hospitales tengan los medicamentos, pero saquemos algo positivo para que después el presidente ya promulgue nomás. Le da más fuerza también de que todos los legisladores estemos de acuerdo. Y repito, en el proyecto de ley nuestro estuvimos más de 60 y le da una fuerza extraordinaria a eso. Y Pero- si estamos los 80, entonces como estuvimos con la ley que vino del Senado de terapia, que tenía el mismo texto, pero a nosotros nos rechazan nuestro texto. Ese artículo donde dice, se autoriza al Poder Ejecutivo, a nosotros nos rechazaron. A los del Senado no le rechazaron. Entonces hay una pelea más que nada instalada en diputados. Y duele también que después tapas de diarios digan, colorados están en contra de que se le dé medicamentos a los compatriotas. Y no es así. El que habla de medicamentos es precisamente el proyecto que se presentó y aprobó 60 diputados. Aprovecho esta oportunidad para aclarar porque fue así. Claro. En tapa salió que nosotros estábamos en contra de la compra de medicamentos. Diputado, le hago la siguiente consulta. Para evitar justamente esa pelea que se pretende instalar entre las cámaras, entre los legisladores, ¿tiene o no Mario Abdo Benítez la potestad para decidir cómo utilizar esos fondos? Desde luego que tiene. Tuvieron todos los presidentes que pasaron. ¿Y por qué no? Vamos a preguntarle al presidente eso. Repito, yo soy legislador. Es más, ellos utilizaron 38 millones de dólares ya. Eso yo estuve investigando. 38 millones de dólares en el marco de la contingencia del COVID entre el 2020 y 2021. Y nosotros dimos también 1.600 millones de dólares. Nos agarran nomás a todos una cuestión de que todos queremos derivar a salud. Yo creo que lo que todos queremos ahora es buscar una solución, buscar de que vengan las vacunas. Mirá que maratónicamente aprobamos algunas flexibilidades más para que se traigan las vacunas. Entonces, todo estamos haciendo del legislativo. También hay que ser más práctico acá, diputado. Ahora, no sé, nos está viendo Pedro Aliana, Cachito Salomón, le convoca a los líderes de las bancadas y vamos a ponernos de acuerdo. Totalmente. Esto no va, insisto yo en este tema, esto no va a ser proyecto ni de Katia, ni de Bachi, ni de La Torre, ni de Llano. Es un proyecto del Congreso, esta herramienta legal. El asesor jurídico del Ministerio de Salud, Osmar Valdés, nos decía la semana pasada en Radio 1, cómo está aumentando el número de amparos presentados. Ya superaron los 30 amparos. Para dos cosas. Para conseguir terapia, que eso me parece muy complicado, y lo otro para que el Estado se haga cargo de los gastos en los sanatorios privados, por ejemplo. Y me decía el asesor jurídico, necesitamos un marco legal urgente para definir esto. Entonces, la clase política lo que tiene que hacer ahora, diputado, más allá de esas diferencias que yo entiendo que defienda tu postura con argumento, con lo que fuese, el presidente de diputados, el presidente del Senado, tiene que llamar a los líderes de las bancadas de ambas cámaras y ponerse de acuerdo, un proyecto consensuado. Por lo que estás diciendo, yo creo que todos quieren ayudar, convengamos, ¿verdad? Yo parto de esa premisa positiva, de que todos tienen buenas intenciones, algunos quizás con mayor ganas de figuretear y otros de sacar algún rédito político, pero en el fondo me parece que todos quieren, creo, ¿verdad?, que todos tienen la intención de ayudar. Consensuemos, diputados, y saquemos un proyecto unificado lo más rápido posible. Si esto no es urgente, no sé qué puede ser urgente hoy para los parlamentarios. Coincido contigo. Por eso solicité la sesión extraordinaria, y se trató la situación de los pacientes en terapia.
Ahora tenemos los pacientes que están internados con neumonía, los que están en los pasillos, los que están en las sillas. Ellos nos están esperando que nos pongamos de acuerdo. Yo estoy a disposición y te digo, acá frente a la ciudadanía y frente a ustedes, mi compromiso de trabajar con ellos, de trabajar con el PLRA, con el PEN, en un proyecto que le beneficie a los 2.500 que están esperando. Pipo, y que fuese más. Pipo, antes de ir a tu pregunta, Sí. tenemos el informe de salud. Sí. A propósito, Claudia, a mano, Sí, vamos a ver. acaba de postear esto la gente del Ministerio de Salud. ¿Qué dice el informe de hoy? Informe de COVID-19 del 18 de abril, se procesaron 6.124 muestras, 1.801 positivos, todos son casos comunitarios. Se lamenta informar acerca de 62 fallecidos, el total asciende a 5.313, Pipo, 2.904 internados, 495 en unidades de terapia intensiva, 1.901 recuperados, sumando así 205.883 y el total de casos confirmados 250.165. Vamos a ver las edades de las personas que perdieron la vida. De 20 a 39 años, 3 personas. De 40 a 59 años, 19. Y de 60 años y más, 40 personas. Fallecieron 28 mujeres y 34 hombres. La procedencia: Cordillera, Caguazú, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central, San Pedro, Guairá, Asunción, Ñembucú, Amambay, Boquerón, Presidente Hayes, Concepción y Canindeyú. Ok, está bien. 62 fallecidos en la fecha. Sí, Pipo. seguimos en el promedio. Diputado, hay un proyecto que presenta, hoy hablando, hoy voy a presentar un proyecto para trasladar a pacientes de UTI que no haya UTI al exterior. ¿Hablaste eso? No, Estoy hablando. lo que nosotros podemos hacer es un proyecto de declaración. Ujú, Vi la experiencia nomás en Europa ujú. y creo que todos estamos viendo que está saturado las terapias intensivas, para no decir que está al borde del colapso. Ujú. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a esperar que colapse y después pedir. Entonces, la Cámara se expresa a través de un proyecto de declaración, hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, que mueva los contactos. Si en Uruguay tengo, por ejemplo, 70% de ocupación de cama, 30% todavía no está ocupado. Aunque sea pedir, porque formar terapistas de la noche a la mañana ya no se puede. Formar un terapista O sea, te agregar cuesta más camas. 5 años. Y nosotros tenemos en el país, creo, 500. Y más 100 o 200 que manejan el aparato de anestesia, que es igual al aparato del respirador también. Es lo mismo que ponerme a mí para manejar un avión. Yo, neurocirujano, no voy a poder, no entiendo. O O manejar sea, vos lo que una decís es que máquina. no hay más posibilidad, sigue aumentando camas como todo el tiempo. Y el terapista por algo hizo esa especialidad. Vos tenés una cantidad de flujo de aire, que se le llama FIO2 o algo por el estilo, que tenés que introducir al pulmón de ese paciente que tiene lleno de secreciones sus alveolos. Entonces, un traumatólogo no puede hacer eso. Un oculista no puede hacer. Tiene que ser un terapista, un neumólogo, un clínico, que se formó también el año pasado, creo que 200 médicos que se adiestraron en terapia. Entonces, muchas veces decimos, vamos a aumentar la cama. Pero, ¿quién maneja? ¿Quién maneja los respiradores? Lo de Taiwán, que se habló de pedir terapista, Jorge, ¿te acuerdas? La semana pasada hablamos de eso. La También semana pedirle pasada. terapista a Taiwán. Es otra posibilidad. Entre paréntesis, vi que Israel le está dando asistencia médica, médicos están viniendo a Israel, a Uruguay, y medicamentos, insumos, ¿verdad? Recuerdo más lo que nosotros hicimos en este gobierno, eso entre paréntesis. ¿Te va con un compromiso, diputado? No con nosotros, con la ciudadanía. Yo tengo un compromiso con ustedes, pero principalmente con la ciudadanía y con los pacientes que están sufriendo. Por eso, repito, no hubo egoísmo de nuestra parte al tratar el proyecto de ley del Senado. Sí hubo egoísmo del Senado. ¿Por qué no trataron el proyecto de ley que tenía 2/3 de los diputados votaron y que también establecía la utilización de los fondos de las binacionales? Yo creo que les sorprendió o les molestó que nosotros propongamos la utilización de los fondos binacionales, o no esperaron. Por eso yo les envié un video que consta de que, como líder de bancada, representante de esa bancada, y como hemos estudiado bien también, y corresponde lo que el Senado planteó, porque no estamos hablando de incluir en el presupuesto, sino decir nomás que el presidente de la República, entonces, el Congreso le dice, disponga.
y puede disponer. A lo que decía también Claudia. Diputado Bachi, gracias por tu tiempo. Muy amable. Qué lástima que no vino el senador Blas Llano, porque le quería preguntar por qué presentó ese proyecto. Sí, pero, un proyecto rechazado sí. y no presentaron algo ya que en una semana ya hubiese estado promulgado. Muchas gracias a Pero ustedes. tiene un argumento válido, diputado, lo del llano. Acá tengo la copia. Ese es el argumento. También. Tiene familiar ahí de su círculo cercano que dio Ahí, positivo. comprensible. Y que incluso requiere internación. Gracias, diputado. Claudia. Si estabas pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco ASA. Con 6 meses de gracia, 9.9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunícate al 021-618-7070 o ingresa a www.bancoasa.com.pi. Banco ASA, distinguido por Latin Finance como el mejor banco del Paraguay 2020. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Podemos tener un contacto estamos buscando a nuestro corresponsal Joel Riveros. Acaba de postear denuncia en nuevo ataque a una estancia en el norte. En la noche de este domingo, desconocidos armados atacaron un establecimiento ganadero denominado La Reunida en el distrito de Orqueta. Los atacantes quemaron maquinarias y una casa. Tenemos incluso video ahí que enseguida vamos a compartir. Esto acaba de postear nuestro corresponsal, Joel Rivero. Vamos a ver si enseguida tenemos una comunicación con él para que nos cuente detalles e imágenes también de esto que sucedió en el norte. Jorge dice el nombre, dice Ejército, no dice EPP. No, él tampoco dice acá EPP, ¿verdad? Todavía. Solo ahí están las imágenes, mira. AKEP puede ser en Orqueta. Dice, yo vi un tuit, dice Agrupación Campesina Armada, ACA. Hablan de eso. No sé de dónde sale la impropiedad. ¿Es Marco Antonio González el dueño de la propiedad? Estancia, el establecimiento ganadero en realidad. La Reunida, distrito de Orqueta. Maquinarias, ahí estamos viendo que quemaron, y una casa, es lo que estamos viendo ahora en imágenes. Esto ocurre ahora en el distrito de Orqueta. ¿Por qué? Bueno. Lo que vamos a saludarle al doctor Hernán Martínez, pero lo que queda claro, Pipo, de que este tema, gastos socioambientales, hay una cuestión de quién es el padre de la criatura. Y es Pero terrible yo digo, porque pero eso es hasta criminal en una situación como esta, anteponer esas cuestiones, ¿verdad? Eso me parece perverso. Plena guerra, en pleno combate. Pero que, desde mi punto de vista, que Mario Abdo se sienta ajeno a esa discusión también se Tendría revela que eso. ordenar, como dice Claudia, hagan un check, para que vamos a acabar la discusión. ¿Cuánto te queda fulano, cuánto te queda mengano? Girar ahora mismo el Ministerio de Salud, que entre fuentes 30, creo que eso, de donaciones. Opama el asunto, no hay más nada para meter en el presupuesto, es que se rompe la ola. En silencio, van pasando los Sí, días. así mismo. Eso lo dijo Derli Maidana. Dijo, el presidente directamente tiene que agarrar el teléfono y decir, disponer de esa plata. Claro. Doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo, Claudia. Gracias por la invitación. Gracias por compartir con nosotros. Siempre destaco que los médicos nos atiendan, que nos hablen, que aporten información, datos, que la idea un poco también es que la gente esté informada y siempre crear conciencia sobre esto. Vimos recién los números de salud, el informe COVID de hoy, de vuelta, un número importante de fallecidos. La semana pasada el doctor José Fusilo, su colega médico, decía, no nos quedemos solamente con los números. Hay que entender que detrás de esos números hay una familia destruida, hay una familia destrozada y todo lo que eso conlleva, aparte del dolor económicamente también golpeada. Y nos decía Fusilo, esta es una guerra que es cierto, la estamos peleando en los hospitales, pero hasta ahora estamos perdiendo. ¿Estamos perdiendo esta guerra, doctor? Estamos perdiendo desde el momento de que nuestros hospitales están ya al límite. Siempre se dijo de que la
batalla contra el virus la teníamos que haber librado en las calles y no en los hospitales. Hoy nuestro sistema de salud está al límite, estamos atendiendo pacientes como podemos, sosteniendo pacientes como podemos, improvisando lugares que anteriormente eran salas de espera. La directiva es atender a todo aquel paciente que ingresa. No sé si cuánto tiempo más vamos a resistir con esta situación. Se perdió el audio. ¿Me No. escuchás, doctor? Yo les escucho muy bien. Dale. Claudia. Con respecto a la promulgación de esta propuesta de cobertura a los pacientes en unidades de terapia intensiva, ahora vendría la reglamentación. Pero ¿cuál es su opinión, verdad? Considerando que se concentraría la cobertura solamente para los pacientes en cuidados intensivos, cuando sabemos, de acuerdo a lo que indican los médicos, directores de hospitales, que hay muchas personas en reanimación aguardando por ingresar a UTI, en urgencias también. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Y si podría ser una solución, ¿verdad? Este proyecto promulgado. Sí, Claudia, y justamente acabamos de terminar una reunión, ¿verdad?, con los compañeros de los distintos hospitales, con la gente de Presidencia de la República, con la ministra Marín. No es solamente aquel paciente que está en la terapia intensiva el que va a ser beneficiado. Es aquel paciente que está, por ejemplo, en una reanimación con COVID y asistido con un respirador, ¿verdad?, asistido con un equipo de alto flujo. Incluso aquel paciente que está en una sala, por decirte, en una sala de espera y siendo atendido como paciente COVID y donde está recibiendo una asistencia, no es solamente el paciente que está en la terapia intensiva. Eso ya se dejó en claro. Nosotros mañana vamos a trabajar con el equipo jurídico, con los técnicos de insumos estratégicos, con la gente de Dirección General de Administración y Finanzas, para enviar un borrador de la reglamentación de esta ley. A nosotros nos va a venir muy bien, por ejemplo, por darle simplemente una cifra, o por lo menos un ejemplo, que nosotros tengamos la disponibilidad de comprar los equipos de alto flujo. Ya se ha visto que estos equipos de alto flujo han, digamos, evitado que muchos pacientes ingresen a la sala de terapia intensiva. Si nosotros tenemos toda la medicación que hoy en día se está utilizando para los pacientes, muchos incluso no van a llegar a la terapia intensiva, que cuando llega a la terapia ya tenemos una situación de una lucha encarnizada entre 50 y 50%, 50% que sobreviva y 50% que no lo haga, ¿verdad? Así que a nosotros nos va a venir muchísimo, o sea, nos va a venir muy bien esta situación de poder garantizar todos los medicamentos, y no solamente los medicamentos, sino también estos equipos, ¿verdad?, que ayudan muchísimo para que el paciente sea sostenido incluso fuera de la terapia. ¿Cuántos equipos de alto flujo están necesitando, viceministro? Y si hay la posibilidad de compra inmediata, recuerdo que el año pasado se hablaba de la necesidad de contar con en una mayor cantidad estos equipos. ¿Y por qué se retrasa la compra? Bueno, el problema que tenemos es que las empresas que están adjudicadas tienen que también traer de esta zona, o sea, tienen que importar los equipos. Hoy en día este equipo de alto, digamos, este equipo tiene una demanda muy alta. Entonces tienen algún tipo de inconveniente también para poder acercar hasta el país. Ahora, con plata en mano es otro tipo de situación, ¿verdad? Yo creo que existe, incluso fuera del país, la posibilidad de traer los equipos de alto flujo. ¿Cuánto? Y no sé, te lanzo un número, 150, 200 equipos. Con eso nosotros estaríamos bastante bien, pero el problema es que no hay en plaza. No podemos salir a comprar porque, como les estaba diciendo, hay una demanda alta de este tipo de dispositivos.
Ahora, viceministro, sobre ese tema mismo, usted dice que ustedes con el dinero en mano pueden salir ustedes a comprar al exterior, pueden pedir a Taiwán, pueden pedir ayuda a otros países de primer mundo que no tienen tanta situación de crisis en este momento, que nos puedan vender directamente como ministerio, al Ministerio de Salud. No hace falta salir a hacer licitaciones, una compra. O sea, esto es una urgencia, ¿verdad? Esta es una urgencia, Pipo, una urgencia que nosotros tenemos que contar con algún tipo de mecanismo, porque cuando entramos en el tema de licitación hay demasiada burocracia, ¿verdad? Está incluso por salir una licitación, te lanzan una protesta, eso enlentece, ¿verdad? Y hoy es una necesidad urgente. Nosotros hoy necesitamos estos equipos, hoy necesitamos, ¿verdad? O sea, hoy ya es tarde, ayer necesitamos estos equipos, así que hay que ver la forma de acortar digamos, estos plazos administrativos y tratar de traerlo lo antes posible. El Lo tema otro, sí, quería el adelante. tema de antivirales, doctor. Un amigo hoy, por ejemplo, se internó en un privado. Antes de internarse le habían dado el Fabipamivir. ¿Cómo es Fabipamivir? No hay en plaza. Hablé con amigos de laboratorio, me dijeron, recién nos llegó con retraso el insumo, vamos a liberar el domingo o el lunes, vamos a tener en plaza. ¿Cómo está el tema del ministerio con el tema de los antivirales? Porque el ministerio no está metiendo en el Vademecum todavía, van a poner los antivirales al final. ¿Qué antiviral hay? Mira, Pipo, nosotros recibimos un informe de las sociedades científicas con relación al Remdesivir. El Remdesivir cada vez tiene más, digamos, aceptación. Hay cada vez más publicaciones de revistas internacionales que hablan de que funciona y funciona muy bien en aquellos pacientes que inician la enfermedad, no en aquellos pacientes que ya están en terapia intensiva. Así que esta semana el equipo técnico de vigilancia de la salud va a evaluar la situación y si hace falta, y lo vamos a poner en el protocolo de medicación contra el COVID. Así que yo creo que el Remdesivir en breve vamos a tener como este medicamento de protocolo para el tratamiento. Ojalá. Viceministro, varias cuestiones. A ver, empiezo por esta. Lo de SEME, la semana pasada hablamos nosotros con un funcionario de SEME, que entre paréntesis, que todavía no fueron todos vacunados. Digo, los que están trabajando allí en las ambulancias, no todos fueron vacunados. Supongo yo que eso se va a dar en cualquier momento. Pero este servicio, doctor, está también en terapia intensiva. Tenemos apenas 10 móviles, 2 para COVID. Esto debería ser urgente, porque me dicen acá, ¿y cuántos están parados por falta de mantenimiento y pacientes que mueren por el camino, viceministro? Sí, es así. Tenemos un déficit ya de hace tiempo con relación a las unidades de SEME. Estamos esperando recibir ambulancias nuevas. Como digo, siempre se torna difícil hoy en día comprar una ambulancia. No es fácil porque te dicen de que es un elemento que no es fácil de conseguir. Necesitamos, incluso se ha hecho digamos, un protocolo con las empresas privadas para poder introducir dentro del convenio que puedan ambulancias de los sanatorios privados que están en convenio con el ministerio encargarse del traslado del paciente, ¿verdad? Eso se está viendo y se está, digamos, madurando la propuesta. Sí, es una situación crítica en la cual estamos ahora. Muchas de las ambulancias que ingresan a los talleres por una cuestión de presupuesto a veces no pueden salir en el tiempo. Y sí, es realmente una situación crítica también la que atravesamos en el SEME. Lo otro, esta va a ser una constante y es lo que, ¿cuándo fue que estuvo Claudia Morini acá? La semana pasada, ¿verdad? El domingo pasado. Pasaba una preocupación suya en relación a la posición de los médicos. Te relato esto, viceministro. Acá me dice una persona que su hermana necesita de manera urgente terapia intensiva. Incluso plantearon un amparo al respecto. El amparo salió a favor. Y el hijo de esta mujer que necesita de manera urgente terapia intensiva, mañana va a plantear una denuncia por desacato
Entonces ya estamos llegando a esta situación. Y ahí es donde yo digo, también necesitamos este marco legal para el Ministerio de Salud, en esto que estábamos hablando en el bloque anterior, ya sea en presupuesto, Fondo Nacional, para hacerlo todo más rápido y dejar un poco de lado la burocracia. Porque este escenario se va a dar, viceministro, denuncias por desacato a los médicos, al director de ese hospital o al ministro de Salud, porque está este amparo pedido de terapia intensiva y no se tiene, doctor. De hecho, Jorge, hace rato estamos con este tipo de denuncias, ¿verdad? Pre-pandemia, las denuncias o los amparos venían con los neonatos, pero hoy en día tenemos un montón de denuncias, de amparos para ingresar pacientes en terapia intensiva. El problema es que nosotros sabemos que tenemos que cumplir el amparo, el problema es dónde meterle al paciente. Entonces tenemos que pasar un informe a la asesoría jurídica, a los señores jueces diciendo es de cumplimiento imposible porque nuestras terapias están llenas. Entonces, es una situación complicada. Y bueno, corremos el riesgo incluso de que nos acusen de desacato, ¿verdad? Pero acá hay una cuestión de que por más de que hay la ley hay que cumplir, el problema es que no tenemos lugar en este momento. Viceministro, el tema vacunas, me preguntan algunos médicos, el tema de la segunda dosis de Astra o lo de la segunda dosis de lo que sea para los médicos que se colocaron. Y el tema vacuna en general, India, Moderna, Pfizer, todo ese sistema que había. ¿Qué es lo que está viniendo? ¿Va a venir algo? ¿Se trancó todo de vuelta? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, con relación a la donación de la India, la información que tenemos es que vamos a recibir estas 100.000 que nos habían prometido, que el contrato fue firmado por parte del ministerio. Ahora necesitamos que la contraparte también firme el contrato, como ellos habían dicho de que iban a, digamos, parar la provisión de vacunas a otros países porque ellos necesitaban. La última información que tenemos es que no iba a afectar a la promesa hecha al Paraguay, ¿verdad? También estamos esperando a través del mecanismo COVAX, esperemos que también llegue eso, y todos están diciendo de que llegarían estas vacunas antes de fin de mes. Esa es por lo menos la promesa que tienen ellos. Viceministro, ¿no afectaría las 100.000 dosis de Covaxin de donación o no habría problema tampoco con la compra que quiera hacer el gobierno? Esa es la información que tenemos, Claudia, ¿verdad? De hecho, hay que corroborar eso con Cancillería. Por lo menos la información que nos habían dado es esa, que no afectaría estas 100.000 y tampoco la firma del contrato de la compra esta que ya propuesto. Viceministro, tenés, Belén, estos videos. Quiero mostrarte estos videos, porque de vuelta ahora está en el presupuesto, yo sé de ustedes, plantear las medidas restrictivas de vuelta. Esto es en Villa Elisa, no es la fiesta en Luque. Mira, Villa Elisa una, y hay otra fiesta más. Villa la Elisa hora, está ahí. fíjense. Es forma fila y espera que me importe, le dice. Le responde. Cuando reclama 2 de la mañana, ahí tenemos la gente. Mira, ahí no hay tapabocas, ahí no hay aislamiento, ahí no se respeta la burbuja, ahí todo lo que no se tiene que hacer está ahí. ¿De qué hablan cuando dicen que respetan lo que yo quiero saber? Esto dónde alguien tiene que saber dónde fue, qué boliche es, qué lugar. Esto no es una quinta, esto es un boliche. No es las luces, todo el equipamiento. Entonces no es la quinta de nadie. Pues, ¿cómo es que acá es donde nosotros decimos, esto es lo que se tiene que combatir cuando hablamos de restricciones? Porque acá sabemos, acá no hay absolutamente nada de ningún respeto al protocolo, ¿verdad? Para organizar un evento, que el evento reúne, que respeta el protocolo, nada. Todo lo que no se tiene que hacer está ahí. Esto es, viceministro, estás viendo, supongo, estas imágenes.
Esto es lo que tenemos que, no sé si ustedes, yo no sé si Pero pasa por el qué Ministerio de rabia Salud, te ¿verdad? da, por Dios, hasta te da Pero, ganas de decir que no merecen atención, pero obviamente todos merecemos atención, pero te da una rabia, una impotencia ver este tipo de fiestas, encima son súper impresionante, jóvenes. son todos jóvenes. ¿Qué- Sí, qué? son los que presentan. Y además, lo peor de todo es como son jóvenes, son los que están en primero, van a la línea porque son jóvenes y se les da prioridad. Y Porque, son los que llevan a la casa. Estos son los que llevan a la sí, casa, y ¿verdad? después ponen amparo. Esto es lo que tenemos que combatir, doctor. Yo digo, clandestina, no sé si tan clandestina esta fiesta, ¿verdad? No creo que nadie 500 haya personas será. creo que ¿Qué nadie se haya clandestinidad enterado de pasa que así? esto se realizó. Mira, en el peor momento de la pandemia vemos Eso es ayer anoche, ¿eh? estas imágenes. Esto Ahora, fue- hace 24 horas estamos hablando, Sí. menos de 24 horas. Pues mira lo que es. Pues mira. Tienen que denunciar la gente, así conocen a esta gente, denunciar y que vaya a la fiscalía, investigue dónde fue y sancione en serio. No podemos seguir con eso. Mira lo que es. Todo lo que no se tiene que hacer. Este es el ejemplo de lo que nos liquida a nosotros, ¿verdad? Y después cuando hablamos de restricciones, vemos al sector formal de vuelta, a los afectados que queremos liquidar. Esto es lo que tenemos que buscar, el mecanismo para combatir este tipo de actividades, de estas fiestas mal llamadas clandestinas, ¿verdad? Porque supongo yo que estas personas se habrán enterado, no sé de qué forma, para concurrir a esta fiesta. ¿Qué decís, doctor, ante esto que estamos viendo ahora? No, no tengo palabras. Como médico jamás se le puede negar la atención, ¿verdad? Pero evidentemente a ninguna de estas personas le tocó pasar por esta situación de tener un familiar que necesita un lugar en terapia intensiva o que necesita y desesperadamente una boca de oxígeno. Y de ahí salen después la gente que necesita de una atención. Imagínense nadie usando tapabocas, cantando y bailando. ¿Cuántos se están infectando o se están contagiando? Van a llevar a su casa y después van a decir, mi papá necesita terapia urgente, ¿verdad? Eso me parece una tremenda irresponsabilidad. Yo no digo a la persona que tiene que salir a trabajar porque tiene que comer. Y eso es una realidad en nuestro país. Mucha gente que si no sale hoy a trabajar no come. Pero esto no tiene nombre. Realmente no tiene nombre. Realmente uno se pone a pensar y dice, ¿qué es lo que le pasa a la gente? ¿Qué es lo que, dónde viven? ¿Acaso no ven todos los días la tragedia por la cual estamos pasando? Después ellos van a ser los que más van a protestar cuando no haya un lugar para sus familiares. Y está bien que a ellos no les pase nada, pero después sus padres, sus madres son las que terminan en las terapias intensivas. Realmente a mí me causa una tristeza, una impotencia, ¿verdad? Y hasta una rabia, si me permiten. Y pone un poco, Elena, ahora ahí te pasé unas fotografías de cómo está, entre paréntesis, esta imagen, esta fiesta clandestina, mal llamada clandestina, con esta tremenda aglomeración e irresponsabilidad de esto que yo digo ya son casi criminales. Sí. Mira cómo está hoy, ahora mismo, personas que están viendo el programa y están viendo este video, me pasan cómo está ahora el hospital de Villa abarrotado el hospital. Ahí, en esa misma, ya, esto es de ahora. Y Mira hace un cómo está. paralelismo ahí, esos Haciendo jóvenes paralelismo. Por un farreando lado, y esta gente. estos irresponsables que estaban hace 24 horas en esta fiesta clandestina aglomerándose sin tapabocas, sin ningún protocolo de por medio, y la otra dura, penosa, lacerante realidad, la que estamos viendo ahora cómo está el hospital de Villa Lisa. Esto es lo que te genera una rabia y una impotencia, doctor, que me imagino ustedes que están todos los días trabajando, instándonos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y ver esto, me imagino que te tiene que dar una rabia tremenda, ¿no? Una rabia porque hay gente que se está matando en los hospitales y lo de Villa Lisa es un ejemplo. Yo ayer estuve por el hospital de Paraguarí, ¿verdad? Pacientes atendidos en los pasillos clamando por un lugar, una sala. No es solamente Villa Lisa. Villa Lisa es un ejemplo. Casi todos los hospitales del país están en esta situación. Es impresionante la cantidad de pacientes que estamos teniendo. Y
pacientes graves, no es ese paciente que te llega a consultar y tiene tos, catarro y le podés mandar a la casa. De 10 pacientes que te llegan, 8 tenés que dejarles internados, de los cuales fácilmente 5 tienen que entrar a terapia intensiva. ¿Dónde se producen los contagios? En estos lugares se producen los contagios. De terror. Viceministro, en ese Sí, sentido, le hago la siguiente consulta. ¿Ustedes no se sienten un poco abandonados con respecto a las otras instituciones? Porque, por ejemplo, hablábamos el viernes a la noche con la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Elena Andrada, y ella mencionaba que solamente la policía iba a hacer los controles en las calles, sin acompañamiento del Ministerio Público, y también ella instaba a la ciudadanía a denunciar estas fiestas, ¿verdad? Entonces, pienso nada más, si bien hay cierta flexibilidad con respecto a las restricciones, considerando la economía de las familias, ustedes como Ministerio de Salud piden, se sienten solos, le vuelvo a consultar, por la falta de control efectivo de la policía, de los militares, de un accionar mayor por parte de la Fiscalía también. Mira, Claudia, a nosotros el subcomandante de la policía en una reunión que tuvimos nos mostró una planilla de la cantidad, por ejemplo, de bodegas que ellos intervinieron. Y la verdad que es un número grande, pero como ellos dicen, no sobrepasan. El número de este tipo de fiestas sobrepasan la cantidad de recursos humanos que ellos, con lo que ellos cuentan, ¿verdad? Ahora, sería interesante ver algún tipo de sanción ya penal para este tipo de gente. Como dijo Jorge, esto para mí raya la criminalidad, ¿verdad? O sea, saber de que en este tipo de aglomeraciones se producen los masivos contagios y de igual manera hacerlo, y a mí me parece que raya lo criminal, ¿verdad? O sea, habría que ver un poquito con la fiscalía si existe algún tipo de legislación o algún tipo de sanción desde el punto de vista penal que tengan que recibir no solamente el dueño, sino las personas que están ahí aglomerándose y llevando el virus a sus casas. Doctor Hernán Martínez, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Fuerza, muchas gracias, viceministro de Salud. Joel Riveros, nuestro compañero corresponsal Zona Norte. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a los compañeros y a toda la teleaudiencia. Se registró un nuevo hecho de ataque a un establecimiento ganadero aquí en el departamento de Concepción, específicamente en el distrito de Orqueta, en una zona conocida como Belencué, entre la comunidad de Belencué y otra comunidad cercana a esta. Se registró un nuevo ataque. Esto ocurrió esta noche. Y de acuerdo a los datos que se manejan, 3 hombres fuertemente armados ingresaron cerca de las 20 horas aproximadamente en un establecimiento ganadero ubicado en el distrito de Orqueta con armas de grueso calibre, totalmente vestidos con un uniforme tipo militar con pasamontañas. Eran 3 hombres quienes ingresaron e irrumpieron este establecimiento ganadero. Estas personas, estos desconocidos, estos atacantes, dijeron ser pertenecientes al grupo AKP, esta nueva organización criminal que está aquí en la zona norte del país, que hoy en día, hace bastante tiempo, se encontraba con paradero desconocido, pero hoy nuevamente, aparentemente, con esta irrupción, vuelven a aparecer en escena. Estamos hablando del grupo AKP, la agrupación campesina armada en el Ejército del Pueblo, así se denominan estos integrantes de este grupo armado, y quienes serían presumiblemente los responsables de este nuevo ataque que se registró en este establecimiento ganadero, que según los datos preliminares pertenece a un ciudadano brasileño. Los atacantes primeramente redujeron a todos los trabajadores de este establecimiento ganadero, y en la vivienda donde ellos se encontraban trabajando, le dijeron para que saquen todas sus pertenencias. Los trabajadores sacaron todas sus pertenencias, eran aproximadamente 4. Los trabajadores del establecimiento ganadero sacaron todas sus cosas, y automáticamente los miembros de este grupo criminal comenzaron a quemar la vivienda. No solo esto, sino que también quemaron otros 2 elementos agrícolas del establecimiento ganadero, 2 maquinarias agrícolas, y tras esto dejaron un mensaje al propietario del establecimiento ganadero. Esto fue lo que les había dicho
a los trabajadores que le dejen un mensaje al patrón de la estancia. No se dio a conocer, aún no trascendió este mensaje que le dejaron al patrón del establecimiento ganadero y luego se dieron a la fuga. Automáticamente los trabajadores de la estancia dieron aviso a la policía de Horqueta y estos a su vez a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. En estos momentos se encuentran resguardando esta zona, este sector de este establecimiento ganadero que una vez más es víctima de un ataque por parte del grupo criminal. Según los datos preliminares que se manejan, el motivo, el supuesto mensaje que habían dejado estos integrantes de este grupo criminal sería una molestia debido a un acuerdo que tenían supuestamente con el patrón. Se sospecha que este sería el supuesto impuesto revolucionario que generalmente los trabajadores, los miembros, o sea, los integrantes de este grupo criminal cobran el impuesto revolucionario a los propietarios de estancias para que lo dejen trabajar tranquilo. Y se cree que sería esto, a raíz de que no estaría pagando este impuesto revolucionario, decidieron estos integrantes del AKP realizar este ataque. Después de mucho tiempo volvieron a aparecer. Ellos son una nueva suerte de resurgir del antiguo Agrupación Campesina Armada. La antigua ACA es una nueva ACA con nuevos integrantes y hace bastante tiempo no se sabía de ellos y nuevamente ahora, de acuerdo a esta denuncia, serían ellos los responsables de este nuevo ataque a esta estancia en Horqueta, que nos queda no muy lejos también de la zona donde fue secuestrado, recordemos, Félix Urbieta, este ganadero horqueteño. Está entre la zona de Belencue, esta comunidad de donde precisamente fue secuestrado Félix Urbieta. Se realizan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento es lo que se maneja sobre este nuevo ataque aquí en la zona norte del país. En el 2009, estaba viendo acá en archivo, la primera, ¿cómo se dice?, incursión que hace este grupo AKP, como es Agrupación Criminal Campesina Armada Ejército del Pueblo. 2019 es el origen o la primera incursión que hicieron de este grupo, Joel. Así mismo es, ellos aparecieron también en varios ataques que se registraron en la zona norte del país, inclusive en un video que ese mismo año se dio a conocer. Ellos se atribuyeron los ataques y aparte de eso también habían demostrado que hay un nuevo resurgir de la AKP, o sea, el grupo Agrupación Campesina Armada, que era liderada por otros integrantes, quienes en su mayoría fallecieron. El grupo era liderado por los hermanos Jara Larrea, el original Agrupación Campesina Armada, pero luego ellos fallecieron, fueron dados de baja por la Fuerza de Tarea Conjunta, otros fueron detenidos y ahora aparece este grupo que, como bien lo decía Jorge, en el 2019 habían aparecido y constantemente se sabía de que ellos se encargaban de molestar a los ganaderos, de cobrar este impuesto revolucionario. Y aparentemente es lo que pasó ahora, que no pagaron ese impuesto revolucionario y le dejaron un mensaje. Es algo bastante común en estos grupos criminales que operan aquí en la zona norte del país, que cobren este impuesto revolucionario y estén constantemente atacando de esta manera a los establecimientos ganaderos. Joel, gracias por este contacto, muy amable, muchas gracias. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, Joel Riveros, corresponsal nuestro en la zona norte, AKP. Este grupo. Yo pensé que el ACA había terminado justamente con la muerte de los dos Jara Larrea en su momento, que habían sido entregados, ¿verdad? Y habían fallecido, no sé, en enfrentamiento con la policía o con la FTC, no me acuerdo, pero están muertos los dos. Pero siguen operando los grupos, o sea, o heredando los nombres, no sé bien cómo viene la mano. Igualmente no va a faltar el que diga que esto es distractorio, pero no sé si... Cortina de humo no sé qué es lo que distrae. Acá lo que tenemos que ocuparnos va a seguir siendo lo mismo siempre. El tema de salud, las muertes, preocupa el tema que estamos viendo, Jorge, es el tema de los jóvenes ahí farreando, estas imágenes indignantes. Bueno, ahí esto es lo que veíamos. Si esto es 2019, cuando ellos se presentan, digamos, ante la sociedad. No quiero darle manija, ¿verdad? Es simplemente para mostrar nomás que existe este grupo, ¿verdad? Ahí está. No, íbamos al tema de los muchachos que están ahí, ¿verdad? O sea, hablaban de la fiscalía, pero acá hay delitos que son flagrantes, ¿ok? O sea, la policía tiene la obligación de que si le dicen hay un tal lado, hay una fiesta de 200 personas, puede agarrar y armar un quilombo, no hace falta que esté la fiscalía, porque es flagrancia.
está cometiendo Aparte, un eso delito. está, a juzgar Esto por está este, expuesto en las redes sociales también. Claro, También en pero las a redes juzgar por sociales. esto no se hizo en el medio del campo, No. donde vos decís, no hay vecinos que nadie escuchó, nadie vio cantidad de vehículos, de autos llegando, ¿verdad? También en ese sentido, yo supongo que, yo no quiero decirlo, Pero esto yo estaba veo, súper bien organizado. Tuvo que haber un flyer de invitación, no sé, Claro un que grupo sí. de WhatsApp. Pero hay un chat que se ve ahí, de alguien le reclama, después esto es Instagram, y le reclama al chico, tapaboca, dice, anda a regañar a tu abuela, algo así, le dice, me voy a preocupar cuando no sé qué. O sea, hay una burla hacia todo. Pero Jorge decía algo, o el doctor decía algo en una parte, decía, no tuvieron parientes. Estábamos viendo de dos personajes que son mediáticos, conocidos, estuvieron saliendo en fiestas, uno fue uno conocido que anda por ahí por las redes, fue saliendo, ahí está el texto, mira, por personas así de inoperantes, irresponsables, seguimos como estamos, no soy a hacer estas cosas, pero me va a tocar grabar y escracharte para que aprendas. Formá fila y espera que me importe, ja, 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 le pone. O sea, es el nivel de estupidez y de alienación y de imbecilidad, no sé cómo llamarlo, que manejan determinados grupos de gente y que existe, que vemos, ¿verdad? Yo no sé dónde viven, si viven en un termo, si viven en un tupper, si no tienen familiares, si no ven lo que pasa. Yo sé que hay negacionistas. Ahora, estos no son negacionistas, estos son simplemente imbéciles. Que también son imbéciles los negacionistas, no neguemos, para mí las dos cosas son lo mismo, son diferentes tipos de imbéciles, nomás los negacionistas y los otros. Reitero, o sea, Jorge, tenemos que pedir que la policía actúe con fuerza. Porque acá también hay una cuestión, las denuncias son de que vos se va a la policía, los perros sueldan unos pesos y se va otra a la policía. Y vos sabés que, Pipo, no es argumento decir este gobierno robó, este gobierno no hizo nada, no hace nada. ¿Qué es cierto? Sino que es cierto, pero ese es un argumento para que te cuides mucho más, ¿verdad? Para que te cuides vos, para que le cuides a tu familia, porque sabemos hoy que no vamos a encontrar respuesta del gobierno, definitivamente. hay un debate sobre esta situación de los jóvenes. Imagínate, nosotros, yo me parece que hoy no nos vamos a detener. Irresponsables, inconscientes o la necesidad también de socializar y no sentirse solos, ¿verdad? Pero Y socializar de otra forma. pero espera, termino, porque si no queda que estoy justificando. Okay. Ahí hay que entender, conozco yo no miles, ¿verdad? Pero un montón de casos de la creatividad de los jóvenes también, en esta situación pandémica, la conciencia que tienen y cómo evacuar esa necesidad de socializar que tienen. Y eso ya nos explican. Vos tenés tu burbuja. Esto no lo vas a hacer en una fiesta clandestina como esta, donde ves gente que ni siquiera conoces, no sabes de dónde vienen, porque ahí no son todos amigos de un mismo núcleo familiar, en absoluto, ahí no sabes de dónde. Ahí hay un contagio masivo y que meter un medidor de carga viral ahí debe ser un asco. Y aparte, lo grave otra vez de esto, suponte que hay ¿cuánto? 100 personas, siendo generoso, 100 personas. Como nos decía el otro día un médico, que 10 nomás estén incubando. Y al estar, se nota que están bebiendo, compartiendo la lata, o los aerosoles, al cantar, porque están cantando, bailando, la carga viral que están tirando a los que están alrededor. Y estos mismos después, termina esta fiesta a las 5, a las 6 de la mañana, va a su casa. Sí. Se despierta a las 11 cuando le tenés a la abuela, al abuelo, a la mamá, la hermana, la tía, para almorzar. No, en la misma ropa que se saca. Lo que toca al entrar, todo está contaminado. Eso es lo que no entienden. O sea, ahí tenés chicos de entre 17 y 25, y personas entre 25 años que están informados de lo que pasa, saben lo que pasa, saben lo que sucede, pero ¿qué hacen? Le chupan huevo. Y después eso es lo que iba a decir. Gente conocida que estuvo con sus padres haciendo pollada, hamburguesa, uno de ellos para su mamá que estaba internada por COVID. Y en la siguiente, un mes, estaba saliendo de un evento clandestino a las 3 de la mañana y saludando a la cámara. O sea, no es nomás que no saben, es que no les tocó, no les importa. Y el tema de la socialización, el mismo argumento que te pone la gente, y se enoja conmigo, el tema de las escuelas.
No, los chicos tienen porque están mal psicológicamente, quieren ir a la escuela. Si están mal psicológicamente o matar 5 familiares. Hoy en día, irte a un colegio y que te contagies y traer la enfermedad a tu casa, por más que solucione tus problemas psicológicos y de contactar con tus amigos y compañía, hace que vos no tengas una cama, no hay una cama para nadie, ni aunque sea el dueño del sanatorio. No hay cama en terapia. Pero imagínate, hoy veíamos esas imágenes a un conocidísimo futbolista, capitán de nuestra selección, Sí. estaba allí Sí, en señor. el pasillo aguardando y esperando ser atendido, ¿verdad? Y acá me siguen enviando copias de amparos, que ya no se respetan los amparos, dice, ¿verdad? No se cumple. Y claro, no es que no se cumplen, lo que pasa es que no hay, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay terapia. Y compartíamos... esto que estamos viendo, estas imágenes, Claudia Pipó, Sí. es lo que abona también esa negación que tienen algunos, o la negativa de algunos de cuando desde el gobierno nos plantean las medidas restrictivas. Sí. Que vos decís, para que esto no explote, lo que acá el ministro Borba nos hablaba del plan Serrucho, ¿cómo es que decía? Sí, abrir y La cerrar. estrategia Serrucho. Serrucho, que yo le decía apretar el freno, después soltar, apretar, soltar. Cuando vemos esto, cuando desde el gobierno se ven obligados a tomar una decisión para evitar los números de contagios y fallecidos, la gente se revela y dice, no, ¿por qué no combaten esto que estamos viendo acá? Porque me quieren cerrar a mí, que yo he invertido para cumplir el protocolo desde la A hasta la Z, que hemos trabajado para tener un protocolo establecido, y sin embargo estamos viendo estas imágenes donde no hay absolutamente nada de ningún tipo de protocolo, ¿verdad? Ujú. Entonces yo digo, ahí es donde tenemos que buscar la fórmula de combatir esto y no precisamente a las cuestiones o los negocios legales que igual se ven afectados cuando hablamos de medidas restrictivas. Lo que pasó ahora en Semana Santa, hoy nos dicen que esa restricción de Semana Santa no sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque muchos no respetaron. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa capacidad también de buscar la forma de combatir esto, de Sí. focalizarnos en esto y no de meternos a todos en una misma bolsa, ¿verdad? Porque nosotros, los mismos que respetamos, al final somos los afectados y estos irresponsables están haciendo lo que quieren. Pero Jorge, acá me comentan de Encarnación justamente que un caso de un dueño de un sanatorio privado no tiene cama en su sanatorio, en terapia, no puede acceder. Pero voy al caso otra vez de estos jóvenes que te dicen, queremos salir, necesitamos salir. Estos chicos jamás respetaron ninguna cuarentena desde marzo del año pasado. Siguieron yéndose a todos lados. Algunos se enfermaron, otros no. En su momento, acordémonos que no había tanta circulación viral, no se enfermaron. Farrean todos los fines de semana y han contagiado a sus familiares y se han enfermado y se han recuperado algunos y otros se han muerto y siguen farreando. No les importa. No es que vienen una abstracción de la realidad y no saben lo que pasa y no creen. Le chupan huevo. Vos Tengo que sabés hacer- que sí, pienso Claudia. nada más, Jorge, que hay también cierta inacción por parte de las instituciones. Desde mi punto de vista, no estoy justificando tampoco, obviamente, lo que están haciendo estos jóvenes, pero sí tiene que haber un mayor control y hay que dejar de lado eso. Ya no vamos a aprender. Si no aprendiste en un año, yo creo que sí se puede aprender todavía. Y ahí es donde digo que hay otro punto que tiene que reforzar también el Ministerio de Salud, que es hacer campañas de comunicación. Y no campañas como la última, que el mensaje estaba bien, pero no se mostraba cómo es la realidad. Entonces, hoy necesitamos campañas que golpeen, que te sacudan, que te muestren la realidad, que te pongan la piel de gallina al ver. Así únicamente se puede probar, capaz, no sabemos si va a generar algún efecto en los jóvenes, pero sí hay que apostar también por eso. Y eso no ha hecho hasta ahora el Ministerio de Salud. Tengo que hacer pausa, venimos enseguida. Del 12 al 19 de abril, cargá en barcos y rodados, porque cargás la mejor calidad y a 300 guaraníes menos por litro en Super 97 y Full 93. Pasá y llená el tanque, consultá las estaciones adheridas en las redes sociales de Barcos y Rodados. La carga que más conviene está en Barcos y Rodados.
Continuamos en Caro Cruz y vamos a recordar los números de la encuesta que habilitamos en Twitter, @CaroCruzPI, sobre el uso de los gastos sociales de las binacionales, que es que deben ir en un 87% directo a salud y 13% al presupuesto general de la nación. Nosotros tenemos un informe para introducir lo que vamos a debatir a continuación, el tema de la economía en medio de la crisis sanitaria. También las exigencias al gobierno para dar respuesta a los micro, pequeños y medianos emprendedores. Hablan de que las medidas no son suficientes. Y por otra parte, lo que se espera de este gobierno, cambiar el destino de la gestión, hacer recortes, destinar eso también a salud. Hablan de que sí hay dinero, pero que se malgastó. ¿Dónde está todo el dinero o lo sobrante de la ley de emergencia que se aprobó el año pasado? Pero tenemos este material a continuación. Emprendedores advierten al gobierno que no soportarían más una cuarentena estricta y reclamaron un mayor apoyo para poder sostener sus empresas y evitar despidos o suspensiones de contratos que en este mes, según el IPS, ascenderían a 28.000. Si bien el gobierno contempló medidas como el diferimiento de pagos de servicios básicos, del aporte patronal de IPS y la reducción del IVA y de la recarga en otros tributos, los pequeños y medianos empresarios piden fondear el FOGAPI y que la refinanciación de los créditos no solo se contemple en la banca pública, sino también en la banca privada. Paralelamente esperan señales de este gobierno, entre ellas el recorte de gastos superfluos. Así también economistas manifiestan que suspender obras revela que ya no existe dinero a disposición y alegan que los recortes se debieron aparecer antes en otros rubros a modo de evitar la escasez en el sistema sanitario. Sospechan que este gobierno miente y adelantaron que para el segundo semestre del 2021 la crisis económica se agravará por la deuda de esta gestión, lo que obligará a hacer reajustes que impactarán negativamente en la ciudadanía. Además, sostienen que la mejor política económica hoy es la vacunación masiva, a modo de frenar el avance de la pandemia y liberar a sectores que siguen restringidos. Santiago Peña, economista, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Claudia, Pipo. Un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia. Estábamos viendo, no sé si llegaste a ver estas imágenes de estas fiestas clandestinas que se dieron anoche en Villa Elisa. Ver esto y después anunciar la posibilidad de nuevas restricciones, como que no encaja, Santiago. Totalmente, y te sumo algo, Jorge, mirar la foto de los hospitales abarrotados, de la gente en los pasillos, realmente desgarrador, y creo que ahí es donde debería entrar, creo, todo el peso de la ley y la fuerza de seguridad de ir a controlar. Creo que hay muchísimos paraguayos que estamos haciendo un esfuerzo tremendo, quedándonos en nuestras casas, pidiéndole a nuestros hijos que nos salgan, y de repente ver estas fotos, estas imágenes son realmente bastante difíciles de digerir. Lo otro que estábamos hablando, ya entrando en el tema, y vamos a ir desmenuzando acá con los compañeros, este tema de los gastos sociales. En el primer bloque estábamos con el diputado Bachi Núñez, y después de hablar con él de lo que estábamos debatiendo acá, queda la percepción de que hay una especie de afán de quién es el dueño de la criatura, quién es el parlamentario que planteó usar los gastos sociales para destinarlo a salud, y ahí no nos ponemos de acuerdo. Diputados definen una cosa, el Senado como que le pasa factura y muestra que ellos también tienen una agenda determinada. Y yo les decía, pónganse de acuerdo la clase política, dejemos de lado esas diferencias, ese afán de protagonismo que vemos que tienen algunos y saquemos una ley integral de cobertura total para la gente que está sufriendo, Santiago. Totalmente, Jorge, y lastimosamente yo siento que hay también una doble moral de muchos legisladores que se rajan las vestiduras, que hablan de los gastos sociales, pero sin embargo, por otro lado, siguen aumentando otros gastos. No nos olvidemos que todavía sigue vigente una ampliación de salarios para algunos sectores del sector público, particularmente dentro del Parlamento, y esto obviamente va de contramano con la necesidad de racionalizar los gastos públicos. Si realmente quieren hacer patria, si quieren realmente mostrar el interés,
Creo que hay muchísimos recursos que se pueden redireccionar. Creo que aquellos que estaban incluidos en el proyecto de Raúl Latorre, en la Cámara de Diputados, que fue aprobado la semana pasada, que era un proyecto de ley que fue aprobado en diciembre del año pasado y que hasta ahora no se había ejecutado, que de hecho se confirmó aquello que nosotros anticipábamos, que iba a ser muy difícil ejecutar esos programas de transferencias directas. Estoy hablando en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Creo que si realmente hay un interés, acá se pueden poner muy rápidamente a trabajar y por qué no hablar de lo que hace un año se mencionaba, la gran reforma del Estado. Hasta ahora no se ha reformado absolutamente nada y creo que ahí hay una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero vos sabés que, Santi, y recae mucho en la responsabilidad del mandatario también. No sé si es falta de liderazgo, como que él se sienta ajeno a la discusión o a la realidad. Él puede disponer de esos fondos sociales, de las binacionales, como en otras ocasiones también ya dispuso para otro tipo de inversiones. Ahora, con respecto también a los gastos superfluos, se planteó, se habló de la reforma del Estado, entonces como que mientras siga Mario Abdo Benítez pareciera que este va a ser el camino, este va a ser el ritmo de trabajo o ¿qué? Yo no creo que cambie, te soy muy honesto, yo creo que este va a ser la tónica, este va a ser el ritmo de las acciones, marcha y contramarcha, una ausencia de un sentido de dirección, pero no podemos nosotros simplemente cruzarnos de brazos, ¿verdad? Yo creo que hay una enorme responsabilidad compartida a todos los sectores, acá no solamente el presidente de la República, creo que también el sector privado, la sociedad civil, el Parlamento puede hacer muchísimo en lo que resta de estos 2 años de mandato. En el caso de la reforma del Estado, no nos olvidemos que el presidente le había encargado esto al vicepresidente de la República. A mí me invitó a un evento el año pasado en el Centro de Convenciones del Banco Central, donde se reunieron a diferentes sectores nacionales y destacaron la importancia de la reforma del Estado, mejorar la gestión de los funcionarios públicos, mejorar el sistema de compras públicas, una serie de cambios que se iban a plantear, pero que lastimosamente quedó eso en el olvido, ¿verdad? Y seguimos endeudando al país, seguimos generando un gasto superfluo enorme que lastimosamente está sobre los hombros de la ciudadanía, principalmente aquellos más vulnerables. Santi, buenas noches. Estuviste frente al Ministerio de Hacienda varios años. Se habla ahora de mandar los gastos sociales a Hacienda. Van a entrar en una misma bolsa, porque ese blindaje, vos sabés que a la larga después, cuando vos le transferís a la entidad que tiene que recibir el dinero, puede reprogramar, recambiar de fuente, ir acá, no se usa. O sea, la realidad es que si uno quiere que se hagan rápido las cosas, tiene que confiar en la gestión del ministro de Salud y tiene que transferirle directamente los fondos a ellos, porque hemos demostrado, en el caso de la Comisión Yucio, cosa que se advirtió en esta pandemia, que han servido más para trancar y no tener insumos que para transparentar nada. Totalmente, Pipo. Yo creo que el problema no es una cuestión de recursos. Creo que hay muchísimos recursos. Lastimosamente, lo que hay es una falta de compromiso con la transparencia y hacer bien las cosas. El año pasado, cuando arrancó la pandemia, muchos, y me incluyo, le sugería al ministro de Salud que delegue la gestión de la compra de medicamentos a otra entidad del Estado, que el Ministerio de Salud se pueda concentrar en la política sanitaria. Lastimosamente no lo hicieron. Y así estamos, ¿verdad? La gran crisis que hoy estamos viviendo es la falta de vacunas. Y esa crisis es la consecuencia de malas decisiones que tomaron el año pasado, ¿verdad? El mismo ex jefe de gabinete, hace una semana después de haber dejado ya el cargo, decía que se apeló al mecanismo COVAX por la falta de credibilidad que ya tenía el gobierno, por la pérdida de credibilidad que había tenido, que sufría el gobierno, luego de los programas fallidos de compras de medicamentos y insumos, ¿verdad? Entonces, para que no haya dudas sobre la gestión, apelaban a un organismo multilateral que claramente a todas luces ha fracasado, ¿verdad? Paraguay es hoy el último país en vacunación en América Latina, salió en unos números recientes de todos los países de América Latina, y realmente creo que cuando hablamos de la recuperación económica, obviamente estamos hablando de la vacunación. La vacunación es lo que va a determinar qué tan rápido se puede recuperar la economía. Lo que dijo Borba, el equipo técnico está evaluando las opciones. No podría hablar aún de fase 0. En ningún momento hablé de eso. Prefiero medidas flexibles con controles drásticos antes que medidas drásticas con controles flexibles.
¿La economía ya no soporta una nueva restricción o hablar de fase cero, Santiago? La economía viene bastante golpeada, Jorge, ya hace un año, y creo que no hay todavía un escenario donde se pueda recuperar. Nosotros a finales del año pasado estimamos que a mediados de este año, allá por junio, julio, podíamos empezar a llegar a ver esa recuperación. ¿Qué es la recuperación? Recuperación es que la producción paraguaya se iguale a lo que habíamos visto en febrero del 2020, que fue el momento previo a la pandemia. Lastimosamente eso no se va a dar, no va a haber recuperación en este año 2021, probablemente esto se va a trasladar para el año 2022 recién y va a depender nuevamente de la vacunación. A mí me apena mucho porque hoy seguimos enfocándonos en materia sanitaria y así debe ser, no hay nada más importante que las vidas humanas, pero no podemos desconocer que esta crisis está teniendo un impacto tremendo en materia de desigualdad. Los datos de pobreza revelan realmente una imagen desoladora. Los programas sociales, para que se den una idea, los programas sociales en Paraguay tienen básicamente, o van a cumplir 20 años, arrancan en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos en el 2003 y han venido creciendo a lo largo de los años. Pero esos programas sociales se concentraron principalmente en la población rural, que es donde se concentra la pobreza en el Paraguay. Sin embargo, lo que hemos visto en estos últimos 12 meses es un incremento tremendo de la pobreza urbana. Y esto obviamente desde el Estado no hay herramientas efectivas. Por supuesto que el Pitubó ayudó bastante, pero nosotros no podemos vivir solamente de Pitubó. Yo creo que tenemos que pensar en ideas mucho más creativas, mucho más innovadoras, que le puedan alivianar al sector emprendedor, al sector trabajador, para que puedan seguir. Hoy está demostrado que, número uno, los contagios no son en los colegios. Número dos, los contagios no son en los ambientes abiertos, donde hay regulación, donde hay control. Me estoy refiriendo a los restaurantes, ¿verdad? Lo que sabemos es que hay aglomeración en las fiestas clandestinas, en las actividades ilegales, y eso es lo que hay que atacar en este momento. Santiago, ¿la recuperación económica sin vacuna no existe? ¿La recuperación económica sin acabar con el COVID no existe? ¿O se puede pensar en ir recuperándose en paralelo mientras se soluciona lo otro con las medidas que vos decís? ¿Realmente es posible recuperarse o es salvar más o menos calafatear el barco? Ninguna posibilidad, Pipo. Mientras no lleguemos a una inmunidad de rebaño, que hoy se habla del 70% de la población, no hay ninguna posibilidad de que la economía pueda recuperarse. Y tenemos que hablar que el propio ciclo político del gobierno también entra en la fase final y es donde se genera mayor incertidumbre hacia adelante. Entonces, claramente, tanto agentes económicos nacionales como internacionales están expectantes a ver qué es lo que puede pasar, cuán rápido va a avanzar la vacunación, va a influir en la actividad económica y, por supuesto, también la estabilidad política es fundamental para los planes que hacen cada uno de los agentes económicos. Santi, hay un punto que quisiera plantearte, ¿verdad? Mientras el gobierno no decrete la fase cero, y creo que esa es la decisión, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo, tampoco revisa, pareciera, las medidas de contingencia destinadas a las MIPYMES, por ejemplo, o a otros sectores afectados. Es como que ellos dicen, no vamos a fase cero, entonces estas medidas son suficientes. Y ahí es donde hay algunos temas que me parece importante comentar. 28.000 trabajadores suspendidos en abril nada más, de acuerdo a datos IPS. Y hoy estaba leyendo en uno de los medios impresos que dice, al cierre del primer trimestre del 2021, la cantidad total de organizaciones en instancia de convocatoria de acreedores llegó a 110. Entonces, estamos de acuerdo con no ir a fase cero para proteger la economía, pero ¿qué haces para que esas empresas sigan vivas y sigan dando trabajo y generen también, ¿verdad?, ganancias? Claudia, en estos 12 meses hemos aprendido mucho en el manejo de esta enfermedad. Yo no soy médico, pero los especialistas, epidemiólogos y personal de Blanco han aprendido muchísimo de cómo tratar a esta enfermedad. Lo mismo ha pasado en el ámbito económico. Se han implementado programas que han sido bastante innovadores, únicos. El FOGAPI ha sido realmente una gran herramienta que funcionó al comienzo de la pandemia generando crédito, pero nos damos cuenta que ha sido insuficiente. Entonces creo que las autoridades económicas, el liderazgo del equipo económico tiene que mostrar realmente el camino, qué es lo que ha funcionado en estos 12 meses y lo que no ha funcionado hay que corregir.
Yo creo que de alguna manera está agarrando una fatiga de propuestas. Creo que hay una fatiga en términos de seguir impulsando a los sectores y lastimosamente no nos podemos dar ese lujo, ¿verdad? Creo que el sector de MIPYME es un sector que puede ayudar muchísimo en la generación de empleo, pero hay que darle las herramientas, hay que trabajar con ellos, hay que escucharles cuáles son las propuestas que puedan presentar. Lastimosamente yo no veo un diálogo muy fluido entre actores del ámbito privado y del sector público, principalmente porque el sector público no se está abriendo, se escucha muchísimo en lo que es el proceso de vacunación, que se anticipa que va a ser un fracaso el proceso de vacunación, porque en algún momento en el mundo se van a liberar las vacunas, van a llegar un día a Paraguay 1 o 2 millones de vacunas y no vamos a tener la estructura para poder vacunar. Y nos va a pasar lo que pasó ya en Alto Paraná hace unos días, que se empieza a colar gente en la fila, se va a presentar gente que no es todavía la que tiene que presentar, y esto va a ser realmente un caos general. Entonces creo que hay que prepararse, no hay que subestimar la desesperación de la gente. Todos ya prácticamente tenemos algún familiar que ha caído, que ha estado enfermo, que ha fallecido. Creo que no hay ningún sector que se haya salvado ya a esta altura. ¿Qué opina? Adelante. ¿Qué opina, Santiago, de estos PTVO que se hacen para comprar medicamentos? ¿Te parece que es una medida práctica? ¿Vos lo hubieras implementado de otra manera, directamente que el Ministerio de Salud compre o alguien compre los medicamentos y los ponga en los hospitales antes que estar generando un nuevo mecanismo en el cual le das dinero y que hay que demostrar que puedes necesitar, que no necesitas? Toda esa burocracia que genera en situaciones muy críticas, muy urgentes, ¿verdad? Yo creo que el gobierno se confió en lo que fue el éxito, y creo que fue un éxito el año pasado el PTVO. Creo que ayudó bastante y los números de pobreza sí lo demuestran. Hubiese sido 30% más alta la pobreza si no hubiesen implementado estos programas. Y esto le llevó a plantear este programa PTVO Medicamento, que ha sido un rotundo fracaso, ¿verdad? Yo creo que la reacción ciudadana ha sido tremenda. Creo que hubiese sido mucho más efectivo poder avanzar en el proceso de compra de medicamentos y que en todos los hospitales no falte. Creo que hoy esa es la prioridad número uno, al margen de buscar las vacunas y que lleguen lo más rápido posible, también asegurarse que no falten medicamentos dentro de los hospitales. Creo que, y acá no estoy hablando ya de los recursos, acá no estoy hablando del déficit fiscal que se ha ido por las nubes, un nivel de deuda que realmente ha pasado todos los límites que nos hubiésemos imaginado. Hoy el desafío es salvar vidas y lastimosamente esta pandemia está generando un problema social tremendo en el sentido de que no solamente las familias están perdiendo familiares, sino al terminar con el entierro de un familiar tienen que enfrentar deudas tremendas, que ya era un problema antes de la pandemia. La principal causa de las crisis económicas en los sectores más vulnerables era la enfermedad de un familiar. Entonces creo que ese hoy debe ser el desafío más importante, cómo destinar la mayor cantidad de recursos, sean los recursos de Itaipú, sean los recursos de Yacyretá, de donde sea. Creo que mientras discutimos esto, si es los recursos de Yacyretá, si son los recursos de Itaipú, hay millones de dólares de los fondos públicos que vienen de los recursos genuinos que tiene el Estado que pueden ir a direccionar. El problema es que seguimos trancados en procesos licitatorios, seguimos trancados en procesos que tienen dudas sobre la transparencia y lastimosamente creo que el Ministerio de Salud no está escarmentando. El ministro de Salud tiene que dedicarse a la política sanitaria del país. Esta es una reforma fundamental que tiene que llevar adelante. Lo hicieron todos los países. Paraguay tiene que avanzar, tiene que delegar en aquello que no es su rol misional. Tiene que haber otras instituciones públicas que le puedan ayudar, pero no una comisión como la que crearon para supuestamente controlar, que no controlaron nada y sirvió simplemente para blanquear. Acá necesitamos gestión y esa gestión necesita compromiso, conocimiento y por supuesto mucho patriotismo. Santiago, hay una cuestión que yo vengo repitiendo. La descripción de la realidad cruda, por cierto, y que nosotros la hacemos también todos los días desde los espacios periodísticos que tenemos. Pero la responsabilidad que tienen ustedes, los políticos, más allá, como me decía Leite el otro día, el lloro permanente por lo mal que funciona y que hacen las cosas en este gobierno, ahora no podemos no decirlo. Pero más allá de esa descripción todos los días de lo mal que estamos, ¿cómo hacemos para aportar, para construir? Y sobre todo ustedes, identificados con el partido de gobierno, que es el Partido Colorado,
no simplemente, no debe ser fácil para ustedes relatar nomás lo mal que le va a este gobierno por varias razones que no lo vamos a enumerar ahora, y mientras tanto aflora ese discurso que a ustedes los colorados, yo estoy seguro que les afecta y hablan de colorados nunca más. Debe ser difícil, porque yo sé también las pretensiones políticas que vos tenés, natural de los políticos, pero ¿cómo sortear esta realidad? Insisto, un gobierno inepto y hasta corrupto, pero que ustedes no pueden ser solamente meros observadores de esto que está sucediendo. ¿Qué pueden hacer al respecto? Me respondes a la vuelta de la pausa, por favor, Santiago. Pausa cortita, venimos enseguida. Seguimos, último bloque, Cara Cruz, Santiago Peña, ¿estás? Estoy acá. Sí, eso que te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cómo enfrentan esta realidad de la ineptitud de un gobierno y que le afecta directamente también, en general, a tu partido político? Mirándole de frente a la ciudadanía y explicándole las veces que haga falta, Jorge. Hace 3 años que decidimos acompañar, en mi caso, después de haber perdido las internas, sin pedir nada a cambio, salí a trabajar por el partido y estaba convencido que el partido es quien iba a dar las mejores opciones, y han sido 3 años muy difíciles, muchos de los cuales yo los anticipaba que iba a ser realmente muy desafiante en base al modelo que venía implementando el presidente Mario Abdo Benítez. Creo que en varias oportunidades anticipé ya con mucho tiempo muchos de los problemas que están teniendo esta administración, principalmente problemas de gestión, principalmente problemas de falta de honestidad, de capacidad. Así que no nos queda otra que seguir mirándola a la gente en la cara de frente y diciéndole que nosotros queremos trabajar por un Paraguay. Hemos acompañado muchos planteamientos en el Parlamento, la bancada de Honor Colorado ha acompañado presupuestos, ampliaciones presupuestarias, endeudamiento, pero también hemos levantado la voz criticando mucho las cosas que se han hecho mal, ¿verdad? Entonces, en su momento yo trabajé en reformas económicas importantes. A comienzo de la pandemia fuimos invitados por el presidente de la República, un grupo de ex ministros de Hacienda, para trabajar en lo que sería la ley de emergencia. Así que siempre estuvimos ahí cuando se nos requirió, pero la realidad es que en los últimos tiempos hemos visto un desatino, una falta de compromiso tremenda, y lastimosamente el gobierno también se ha cerrado para poder escuchar ideas por fuera de esta administración. ¿Coincidís con Aliana, el presidente de tu partido, cuando él dice, este gobierno no va a tener una tercera oportunidad, o sea, un margen de error? Es cierto, podemos revisar lo que se hizo con el tema del acta fallido, cuando se trató lo del juicio político, ahora de vuelta después de esta movilización ciudadana. ¿Coincidís con eso? ¿El presidente Mario Abdo Benítez podría tener una tercera oportunidad o ya no hay margen de error? Mira, lo he dicho en reiteradas oportunidades, porque creo que el juicio político es siempre la última opción. Yo creo que estamos en el medio de una pandemia. Yo creo que el cambio de quien está al frente del Poder Ejecutivo no soluciona. Hoy realmente yo no veo que se vaya el presidente y que el vicepresidente, y acá las cosas van a mejorar de la noche a la mañana. Creo que acá necesitamos que el presidente Mario Abdo Benítez escuche a la ciudadanía, escuche a sectores más amplios del espectro político, no solamente aquellos sectores de la oposición con los cuales él se ha sentido muy cómodo desde el comienzo de su mandato, y salir a trabajar, entender que el movimiento Honor Colorado le ha salvado no solamente en una oportunidad, en una segunda oportunidad, porque entendemos que hay un bien superior, y ese bien superior es la República del Paraguay, la estabilidad para poder enfrentar esta guerra en la cual estamos enfrentados todos, que es la pandemia del COVID. Santiago Peña, te agradecemos tu tiempo, muy amable, vamos a seguir en contacto. Esta realidad, y no quiero que se dé, lastimosamente parece que sí, eso que decía un epidemiólogo, que vamos a tener esta semana llegar o superar incluso hasta 100 fallecidos por día. Imagínate lo que es eso. Acá yo veo mensajes de gente que plantea amparos por falta de terapia. Yo digo, la clase política hoy tiene que estar concentrada en la cuestión sanitaria. Le dijimos también a Bachi Núñez, no hay tiempo que perder por figuretismo, nada. Tenemos que concentrarnos todos en dar respuesta a las necesidades de la gente.
Muchas gracias, Jorge. Y si hay, mira, un tema que es el que hoy me preocupa más, es la falta de planificación sobre el proceso de vacunación. Creo que la próxima crisis que va a enfrentar este gobierno es la llegada de las vacunas, la incapacidad de poder administrar y gestionar el proceso de vacunación. En la medida que pasan los días es mayor la desesperación de las familias paraguayas y por el contrario estamos viendo, el día de hoy en Israel se permitió que la gente deje de usar el tapabocas. Así que creo que en la medida que pasen los días, el mundo va a empezar a estabilizarse, va a empezar a normalizarse y va a ser mayor nuestra desesperación y nuestras ganas de ver principalmente a nuestros abuelos, después a nuestros padres y por supuesto, último nosotros y nuestros hijos que también puedan llegar a vacunarse. Así que creo que le pediría, si hay algo que le puedo pedir al presidente de la República, es que ponga todo su esfuerzo en conseguir las vacunas y tener un plan amplio que lo pueda trabajar con el sector privado de una vacunación masiva en todos los rincones del Paraguay. Gracias, Santiago, muy amable. Muchas gracias. Bueno, nos vamos, Pipo. Nos vamos, señor. Vamos a ver qué pasa esta semana. Sí. Como Claudia, siempre. ¿qué dice tu Rápidamente encuesta? vamos a ver la encuesta que dice la gente sobre el uso de los gastos sociales de las binacionales. ¿Crees que deben ir en un 88% directo a salud y 12% al presupuesto general de la nación? Gracias por acompañarnos. Buenas noches.